En un barrio pobre y olvidado por la sociedad, vive Andrés, un niño de 12 años, de cabello castaño y ojos oscuros que reflejan la inocencia y la bondad, a pesar de la dura realidad que enfrenta día a día. Vive junto a su madre, María, una mujer fuerte y luchadora que, a pesar de la pobreza y las adversidades, ha enseñado a su hijo a nunca perder la esperanza ni la bondad en el corazón. La casa donde viven es pequeña y desgastada, con paredes agrietadas y techos que gotean cuando llueve, pero para ellos, es el refugio más preciado que tienen. María trabaja incansablemente en un mercado, vendiendo frutas y verduras para ganar lo justo para alimentar a su hijo. Sus manos están llenas de cicatrices y su rostro muestra el desgaste de los años, pero nunca deja de sonreír cuando ve a Andrés. Cada día, cuando se sientan a la mesa, comparten una única rebanada de pan que guardan con cuidado, dividiéndola en partes iguales. Para ellos, ese pedazo de pan es un tesoro que representa la unión y el amor que los mantiene de pie, incluso cuando todo parece perdido. Andrés siempre ha admirado la fuerza de su madre y, a pesar de su corta edad, intenta ayudar en lo que puede. Recoge cartones y botellas para venderlas por unas cuantas monedas, pero nunca se queja de su realidad. En su corazón, guarda la esperanza de que algún día la vida le sonreirá de nuevo y podrá ofrecerle a su madre el descanso que tanto merece. Una tarde, mientras regresaba a casa después de un largo día de recoger botellas, Andrés nota a un anciano sentado en la esquina de la calle. El hombre está sucio, con la ropa rasgada y el rostro cubierto de polvo, pero hay algo en sus ojos que llama la atención de Andrés. Es como si, detrás de esa mirada cansada, hubiera una historia aún más dolorosa que la suya. Este anciano es Don Manuel, un mendigo que parece estar olvidado por el mundo, pero cuya presencia es imposible de ignorar. Andrés, movido por la compasión que su madre siempre le enseñó, se acerca lentamente a Don Manuel. Sabe que el pedazo de pan que guarda en su bolsillo es lo único que tiene para cenar esa noche, pero siente un impulso inexplicable de compartirlo. «Señor, ¿tiene hambre?», pregunta Andrés, extendiendo el pan hacia el anciano. Don Manuel lo mira con ojos llenos de sorpresa y gratitud, como si no pudiera creer que alguien se tomara el tiempo de preocuparse por él. El anciano acepta el pan con manos temblorosas y, antes de llevarlo a su boca, susurra: «Gracias, niño. No sabes lo que esto significa para mí». Andrés no dice nada más, pero siente que ha hecho algo importante, algo que va más allá de su propia necesidad. Sin embargo, no puede imaginar que este simple acto de bondad cambiará su vida de una forma que nunca pudo haber soñado. Cuando Andrés regresa a casa esa noche, María lo espera con una sonrisa cansada pero cálida. Él le cuenta sobre el anciano que conoció y cómo compartió el último pedazo de pan que tenían. En lugar de regañarlo, María lo abraza con fuerza y le susurra al oído: «Nunca dejes que la pobreza te robe la bondad que llevas dentro, hijo, porque esa bondad es lo que nos hace verdaderamente ricos». Esa noche, mientras Andrés se acuesta sobre su viejo colchón, siente una calidez en su pecho que lo hace olvidar el hambre y el frío. No sabe cómo, pero siente que algo extraordinario está a punto de suceder en su vida. Andrés no podía dejar de pensar en el anciano que había conocido esa tarde. A la mañana siguiente, decidió regresar al mismo lugar donde lo había visto. Aún llevaba el estómago vacío, pero en su corazón sentía un inexplicable deseo de ver cómo estaba aquel hombre que había tocado su alma con una simple mirada de agradecimiento. Cuando llegó a la esquina, allí estaba Don Manuel, sentado en el mismo lugar, con la cabeza gacha y las manos apoyadas sobre las rodillas. Parecía haber envejecido aún más de un día para otro. Andrés se acercó y, esta vez, llevaba consigo un poco de agua que había conseguido en su casa. «Buenos días, señor. ¿Cómo se siente hoy?», preguntó, extendiéndole la botella. Don Manuel levantó la vista lentamente, como si le costara creer que aquel niño estaba de nuevo allí, frente a él, dispuesto a compartir lo poco que tenía. «Gracias, muchacho. Hace mucho tiempo que nadie se preocupa por mí», respondió con voz entrecortada. Mientras Don Manuel bebía el agua, Andrés se sentó a su lado, sin importar que su ropa se manchara con la suciedad de la calle. Había algo en aquel hombre que lo intrigaba profundamente, como si una fuerza invisible lo empujara a conocer más sobre él. «¿Qué le pasó, señor? ¿Por qué está aquí solo?», preguntó con la ingenuidad propia de su edad. El anciano suspiró y, después de un largo silencio, comenzó a hablar. «Antes no era así, hijo. Yo tuve una vida diferente,
una familia, un hogar, pero todo cambió cuando cometí errores que me llevaron a perderlo todo. La avaricia, el orgullo, me cegaron y terminé abandonado, igual que ahora el mundo me abandona a mí. Cada día que pasa, me arrepiento de las decisiones que tomé, pero ya es demasiado tarde para enmendar mis errores. Las palabras de don Manuel resonaban con una tristeza tan profunda que Andrés sintió que su corazón se encogía. No podía imaginar cómo alguien que alguna vez lo tuvo todo ahora no tenía nada. Sin embargo, había algo en la mirada de don Manuel que lo inquietaba. Era como si aquellos ojos, aunque cansados y llenos de dolor, escondieran un secreto que iba más allá de las palabras. A veces, no somos capaces de ver el valor de lo que tenemos hasta que lo perdemos, continuó don Manuel, como si hablara consigo mismo. Y en ese momento, ya es demasiado tarde para recuperarlo. Andrés no sabía qué decir, pero sentía la necesidad de consolar al anciano. Mi mamá siempre dice que nunca es tarde para empezar de nuevo, respondió con una sonrisa tímida. Tal vez aún haya algo que usted pueda hacer. Don Manuel sonrió por primera vez en mucho tiempo, y en esa sonrisa, Andrés pudo ver un rayo de esperanza, aunque fuera efímero. Los días pasaron y Andrés continuó visitando a don Manuel. Cada vez que podía, le llevaba un pedazo de pan o una botella de agua, lo que su madre podía compartir a pesar de su propia pobreza. María, aunque preocupada por la falta de comida, admiraba la bondad de su hijo y lo alentaba a seguir ayudando al anciano. Recuerda, hijo, el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que es capaz de dar, incluso cuando no tiene nada, le decía. Una tarde, mientras compartían un trozo de pan, don Manuel miró a Andrés con una intensidad que hizo que el niño se estremeciera. Andrés, hay algo que debes saber. Yo no siempre fui un mendigo. Hubo un tiempo en el que tenía todo lo que un hombre podría desear: dinero, poder y una familia que me amaba. Pero lo perdí todo por no saber valorar lo que realmente importaba. Y tú me recuerdas mucho a alguien que fue muy importante para mí en ese entonces. Las palabras del anciano dejaron a Andrés sin habla. ¿Cómo podía alguien que había vivido una vida de riquezas terminar en una esquina, sin nada más que recuerdos y arrepentimientos? Sin embargo, antes de que pudiera hacer más preguntas, don Manuel se levantó con dificultad y lo miró a los ojos. Gracias, Andrés. Gracias por recordarme que aún existe bondad en este mundo. Tal vez aún tenga la oportunidad de encontrar la redención que he estado buscando. Y en ese momento, Andrés sintió que algo dentro de él había cambiado. No sabía cómo, pero estaba seguro de que su vida, y la de don Manuel, nunca volverían a ser las mismas. Andrés continuó visitando a don Manuel todos los días. La conexión entre ellos crecía, y aunque el anciano parecía resistirse a contar más detalles de su pasado, siempre agradecía profundamente el tiempo y la generosidad que Andrés le dedicaba. Una tarde, cuando Andrés le llevó un pedazo de pan que había guardado de su propia comida, don Manuel lo miró con lágrimas en los ojos. No sabes cuánto significa esto para mí, hijo. Tu bondad me ha dado un motivo para seguir adelante. Andrés, conmovido por las palabras del anciano, sintió un impulso de hacer más. No se preocupe, don Manuel. Yo siempre estaré aquí para ayudarlo. No importa lo que pase, no voy a dejar que esté solo. El anciano sonrió y asintió. Pero esta vez su expresión era diferente, como si hubiera tomado una decisión que había postergado por mucho tiempo. Hay algo que debes saber, Andrés, dijo don Manuel después de un largo silencio. No siempre fui un hombre sin hogar. Hubo un tiempo en el que tenía una vida muy diferente, llena de lujos y comodidades. Pero todo eso se desvaneció cuando tomé malas decisiones y me dejé llevar por el egoísmo. Perdí a las personas que amaba, y desde entonces, he estado vagando por las calles, tratando de encontrar un sentido a mi vida. Andrés lo escuchaba con atención, pero antes de que pudiera responder, don Manuel continuó. Ha sido como un ángel para mí, Andrés. En todos estos años, nadie había mostrado tanta bondad hacia mí. Por eso, quiero hacerte una promesa. El anciano sacó algo de su bolsillo, una pequeña moneda de oro, vieja y gastada. La sostuvo en su mano, y sus dedos temblorosos acariciaron la superficie como si fuera un tesoro perdido. Esta moneda es lo único que me queda de mi antigua vida, explicó. Es un recuerdo de quien solía ser, y un símbolo de la promesa que me hice a mí mismo de algún día redimirme. Hoy, quiero dártela a ti,
Andrés. Te prometo que, en el momento en que menos lo esperes, esta moneda te traerá una bendición que cambiará tu vida para siempre. Andrés observó la moneda con asombro. Pero, ¿por qué me la da a mí, don Manuel?, preguntó, confundido. El anciano sonrió y, por un momento, pareció más joven, como si el peso de los años hubiera desaparecido de su rostro. Porque tú has demostrado un corazón puro, algo que muchos, incluso los más ricos, han olvidado. Y es ese corazón lo que te llevará a lugares que nunca imaginarías. Andrés tomó la moneda con cuidado, sintiendo su peso en la palma de su mano. Aunque no entendía del todo el significado de las palabras de don Manuel, sabía que había algo especial en ese gesto. Prometo cuidarla, don Manuel, y prometo que siempre estaré aquí para usted. El anciano asintió, y por primera vez en mucho tiempo, dejó escapar un suspiro de alivio. Los días pasaron, y la relación entre Andrés y don Manuel se fortalecía cada vez más. La madre de Andrés, María, notó el cambio en su hijo y se preocupó por lo que podría estar pasando. Una noche, mientras Andrés volvía a casa después de visitar al anciano, María lo esperó en la puerta. «Hijo, he notado que has estado pasando mucho tiempo con ese hombre en la esquina. ¿Por qué lo haces?», preguntó, su voz llena de preocupación. Andrés le mostró la moneda que don Manuel le había dado y le contó la historia. «Mamá, él dice que esta moneda cambiará mi vida algún día. No sé cómo, pero siento que es importante». María observó la moneda con escepticismo, pero al ver la determinación en los ojos de su hijo, supo que no podía detenerlo. «Está bien, Andrés. Si crees que esto es lo correcto, entonces sigue adelante. Pero recuerda, la verdadera riqueza no está en las cosas materiales, sino en el amor y la bondad que compartimos con los demás». Esa noche, mientras Andrés dormía, soñó con don Manuel. En el sueño, el anciano ya no era un hombre sin hogar, sino alguien fuerte y lleno de luz, rodeado de personas que lo amaban y respetaban. «Nunca olvides quién eres, Andrés», le dijo en el sueño, «y nunca dejes que nadie te haga creer que no eres digno de grandes cosas». Al despertar, Andrés se aferró a la moneda con fuerza, sintiendo que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que aún no podía comprender. Pero lo que sí sabía era que, pase lo que pase, siempre recordaría la promesa que don Manuel le había hecho. Una promesa que, aunque envuelta en misterio, llenaba su corazón de esperanza y fe en un futuro mejor. Las semanas pasaban, y la situación de Andrés y su madre, María, se volvía cada vez más difícil. La fábrica donde María trabajaba había cerrado repentinamente, dejándola sin empleo y sin ingresos para sostener a su hijo. Las noches se hicieron más frías, y el poco dinero que lograba juntar vendiendo comida en la calle no era suficiente para cubrir todas las necesidades básicas. Andrés, que solía ser un niño alegre y despreocupado, comenzó a sentir el peso de la responsabilidad en sus hombros, viendo a su madre luchar día tras día para sobrevivir. El pequeño decidió buscar trabajo por su cuenta, aun sabiendo que su corta edad y su fragilidad no le permitirían obtener un empleo fácilmente. Caminaba por las calles, ofreciendo sus servicios para limpiar autos, cargar bolsas o cualquier tarea que pudiera realizar. Pero la gente pasaba de largo, indiferente, sin prestarle atención. Andrés sentía el estómago vacío y la desesperación creciendo dentro de él. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba la promesa que don Manuel le había hecho. Una tarde, mientras Andrés vagaba por la ciudad, vio a su madre llorando en silencio frente a su antigua fábrica. Ella sostenía un pequeño pedazo de papel que contenía una lista de posibles empleos, pero todos la habían rechazado por no tener la experiencia o la edad requerida. Andrés se acercó y, abrazándola, le susurró: «No te preocupes, mamá, vamos a salir de esta. Lo prometo». Las palabras del niño estaban llenas de determinación, pero en su interior, temía no poder cumplir esa promesa. Esa misma noche, la despensa estaba vacía. María preparó un té caliente para Andrés, intentando ocultar su propio hambre, y lo miró con tristeza. «Lo siento, hijo, mañana buscaré más trabajo. Estoy segura de que algo aparecerá», dijo, tratando de infundirle ánimo. Andrés asintió, pero en su mente, sabía que no podían seguir así por mucho tiempo. Fue entonces cuando decidió volver a buscar a don Manuel, con la esperanza de que el anciano pudiera darle algún consejo o, al menos, un poco de consuelo.
Lo encontró en el mismo lugar de siempre, sentado bajo la luz tenue de un farol, con los ojos cerrados como si estuviera dormido. Andrés se arrodilló a su lado y lo llamó suavemente. Don Manuel abrió los ojos lentamente y, al ver la expresión angustiada del niño, supo que algo andaba muy mal. «¿Qué sucede, Andrés?», preguntó con su voz ronca, acariciando la cabeza del niño con ternura. Andrés le contó todo lo que había pasado: la pérdida del empleo de su madre, la falta de comida, y la desesperación que sentía al no poder ayudarla más. «No sé qué hacer, don Manuel», confesó con lágrimas en los ojos. «Quiero ser fuerte, pero no puedo». El anciano lo escuchó con atención y, tras un momento de silencio, sacó un pedazo de pan que había guardado en su chaqueta. «Toma», le dijo, extendiéndoselo. «Sé que no es mucho, pero es lo único que tengo para ofrecerte hoy». Andrés se sorprendió. «Pero usted también necesita comer», protestó. «No puedo aceptarlo». Don Manuel sonrió y le acarició la mejilla. «A veces, el poco que tenemos puede ser lo más valioso que podemos dar», respondió. «Recuerda eso, Andrés. Nunca dejes de compartir, incluso cuando creas que no tienes nada». Esa noche, Andrés regresó a casa con el pan que don Manuel le había dado. Se lo entregó a su madre, y ambos lo compartieron en silencio. No era mucho, pero les dio fuerzas para continuar un día más. María abrazó a su hijo con lágrimas en los ojos, agradecida por su valentía y su bondad. «No sé qué haría sin ti, mi amor», susurró, y Andrés sintió una calidez en su pecho que le dio esperanza. Sin embargo, la adversidad no se detuvo. Días después, fueron desalojados de la pequeña vivienda que alquilaban. Con una maleta en la mano y el corazón destrozado, María y Andrés se vieron obligados a dormir en la calle, junto a otros que también habían perdido sus hogares. El frío de la noche se colaba por sus ropas desgastadas, y Andrés temblaba, abrazado a su madre, intentando protegerla del viento. En ese momento de oscuridad y desesperanza, Andrés sacó la moneda que don Manuel le había dado y la sostuvo en su mano, cerrando los ojos. Recordó las palabras del anciano: «En el momento en que menos lo esperes, esta moneda te traerá una bendición que cambiará tu vida para siempre». Aunque no entendía cómo, Andrés sentía que esa moneda era su último rayo de esperanza. María notó la moneda en la mano de su hijo y le preguntó qué era. Andrés le contó la historia de don Manuel y la promesa que le había hecho. «No sé si esto realmente funcionará, mamá», dijo con la voz quebrada, «pero tengo que creer que algo bueno va a pasar». María lo abrazó con fuerza y, por primera vez en semanas, sonrió. «Entonces, creeremos juntos, hijo», le dijo, «porque mientras tengamos fe, siempre habrá una luz al final del camino». Y así, Andrés y su madre se quedaron dormidos bajo el cielo estrellado, aferrados a la moneda y a la esperanza de que, de alguna manera, su vida cambiaría para mejor. Las semanas continuaron siendo difíciles para Andrés y su madre, María. Cada día era una lucha constante por encontrar un lugar donde dormir, un rincón donde resguardarse del frío, y un poco de comida para llenar sus estómagos vacíos. Una tarde, mientras caminaban exhaustos por las calles en busca de algo que llevarse a la boca, Andrés vio a don Manuel sentado en el mismo banco donde lo había conocido la primera vez. Su figura parecía aún más encorvada y su rostro más cansado, pero sus ojos brillaban con la misma bondad de siempre. Andrés sintió una chispa de esperanza y se acercó al anciano, arrastrando a su madre consigo. «Don Manuel, ¿se acuerda de mí?», preguntó el niño con voz temblorosa, temiendo que el anciano no lo reconociera. Don Manuel levantó la mirada lentamente y, al ver al pequeño, una sonrisa se dibujó en su rostro arrugado. «Claro que sí, Andrés. Nunca olvidaría a un amigo tan especial», respondió con calidez. Al ver la expresión de preocupación y agotamiento en el rostro del niño y su madre, don Manuel se dio cuenta de que la situación había empeorado. «¿Qué les ha pasado, hijo? Parecen más cansados que la última vez que nos vimos», preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Andrés, con lágrimas en los ojos, le contó cómo habían perdido su hogar y cómo su madre no había podido encontrar trabajo. «Ya no sabemos qué hacer», don Manuel confesó, «pero no quería rendirme sin antes volver a verte». Don Manuel asintió, comprensivo, y se levantó lentamente. «Hay momentos en la vida en que todo parece perdido», dijo, apoyándose en su bastón, «pero incluso en la oscuridad más profunda, hay una chispa que puede guiarnos hacia la luz».
Andrés y María lo miraban con atención. Sus palabras eran un bálsamo para sus almas cansadas. «Ven conmigo», continuó don Manuel. «Hay algo que quiero mostrarles». El anciano los llevó a un pequeño callejón, oculto a la vista de los transeúntes, donde había instalado un refugio improvisado. En medio de cajas de cartón y mantas viejas, había una pequeña mesa con pan, una jarra de agua y algunas frutas. «No es mucho, pero es lo que puedo compartir con ustedes», les dijo. María, conmovida hasta las lágrimas, tomó la mano de don Manuel. «No sabe cuánto significa esto para nosotros», susurró. «Gracias, de verdad». Mientras compartían ese sencillo banquete, don Manuel miró fijamente a Andrés y, con voz seria, le preguntó: «¿Todavía tienes la moneda que te di?». Andrés asintió y la sacó de su bolsillo, mostrándosela con orgullo. «Sí, nunca la he dejado ir», respondió. El anciano sonrió y le acarició la cabeza. «Esa moneda representa más de lo que imaginas, Andrés. Guarda la esperanza en tu corazón y verás cómo el destino te guiará». Don Manuel entonces les contó una parte de su vida que jamás había compartido con nadie. «Hubo un tiempo en que yo también tuve una familia», confesó, «pero la vida me arrebató a las personas que más amaba. Me quedé solo, sin rumbo. Y durante muchos años, pensé que no había un propósito para mí en este mundo». Andrés y María lo escuchaban con el corazón encogido, sintiendo el dolor en sus palabras. «Un día», continuó, «un niño se acercó a mí y me ofreció un pedazo de pan. Ese pequeño gesto cambió mi vida para siempre, porque me recordó que siempre hay bondad en el mundo, incluso en los momentos más oscuros». El anciano miró a Andrés con lágrimas en los ojos. «Tú me recordaste a ese niño, y por eso supe que debía ayudarte». La conversación se extendió por horas, y cada palabra de don Manuel llenaba el corazón de Andrés y María de una esperanza renovada. Aunque seguían enfrentando dificultades, sentían que no estaban solos en su lucha. El mendigo les había dado más que comida y palabras de aliento. Les había dado un sentido de pertenencia, de familia. Antes de despedirse, don Manuel tomó la mano de Andrés y le susurró al oído: «El día en que necesites una respuesta, busca el árbol que se encuentra en la plaza principal al atardecer. Allí encontrarás lo que buscas». Andrés no entendió del todo, pero asintió, confiando en las palabras del anciano. Esa noche, mientras dormían bajo las estrellas, Andrés sostuvo la moneda en su mano, recordando la promesa de don Manuel. Sentía que algo grande estaba por suceder, pero no sabía cómo ni cuándo. Por primera vez en mucho tiempo, el niño cerró los ojos con una sonrisa en el rostro, seguro de que el futuro les tenía reservado un milagro. Las semanas pasaron y las dificultades continuaron acosando a Andrés y María. Una tarde, mientras caminaban por la plaza principal, Andrés recordó las palabras de don Manuel: «Busca el árbol al atardecer». El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, y la luz anaranjada bañaba el parque. Andrés sintió una fuerza inexplicable que lo empujaba hacia el gran árbol que se erguía en el centro de la plaza. María, agotada y desconcertada, preguntó: «¿Por qué vamos hacia allá, hijo?». Andrés, con los ojos llenos de determinación, respondió: «Don Manuel me dijo que encontraría una respuesta aquí». Al llegar al pie del árbol, Andrés notó un pequeño paquete escondido entre las raíces. Nervioso, lo tomó y lo abrió con cuidado, revelando un sobre y una carta cuidadosamente doblada. María observaba con incredulidad mientras su hijo leía en voz alta: «Querido Andrés, si estás leyendo esto, significa que has mantenido la fe. No te rindas, la vida tiene algo especial para ti». Dentro del sobre había una llave y una dirección. Andrés y María se miraron, sin entender del todo lo que estaba sucediendo. «¿Qué significa esto?», preguntó ella, mientras su voz temblaba por la mezcla de emoción y temor. Sin perder tiempo, decidieron ir al lugar indicado en la carta. Caminando por las calles que se oscurecían bajo la luz del crepúsculo, ambos sintieron que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Al llegar a la dirección, encontraron una vieja puerta de madera, desgastada por el tiempo, pero aún imponente. Andrés, con la mano temblorosa, introdujo la llave en la cerradura y, al girarla, la puerta se abrió lentamente. Al entrar, quedaron en shock. El lugar, aunque modesto, estaba lleno de alimentos, ropa y, lo más increíble de todo, había dinero cuidadosamente guardado en sobres. Sobre la mesa, encontraron una nota que decía: «Este era mi hogar,
un lugar que construí con esfuerzo y sacrificio. Todo lo que hay aquí ahora es para ustedes. A veces, la vida nos quita todo para darnos la oportunidad de renacer. Ustedes me enseñaron que siempre hay una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Úsenlo para construir el futuro que merecen. La carta estaba firmada por don Manuel. María no podía creer lo que veía. Lágrimas de emoción y agradecimiento corrían por su rostro mientras abrazaba a su hijo con fuerza. No puede ser. Don Manuel nos dejó todo esto. ¿Por qué haría algo así por nosotros?, exclamó, aún incrédula. Andrés, sintiendo que el corazón le latía con fuerza, recordó las palabras del anciano. La bondad siempre regresa. El sacrificio que Andrés había hecho al ofrecerle el último pedazo de pan al mendigo se había convertido en el acto que cambiaría sus vidas para siempre. Sin embargo, la sorpresa no terminó ahí. Al seguir explorando la casa, encontraron un cuadro antiguo colgado en una de las paredes. Era una pintura de don Manuel, pero lucía más joven y rodeado de su familia. Andrés se quedó mirando el cuadro, como si algo dentro de él comenzara a hacer clic. «Mamá, mira esto», dijo, señalando el retrato. Don Manuel era alguien muy importante. María se acercó y, al mirar la imagen, recordó haber visto ese rostro en los periódicos hacía muchos años. «No puede ser», susurró. Don Manuel fue uno de los hombres más ricos de la ciudad. Perdió todo en una estafa y se quedó en la calle, pero nadie supo qué pasó con él después. La revelación dejó a ambos atónitos. El mendigo que Andrés había ayudado era, en realidad, un hombre que había conocido la riqueza y la pérdida, y que en su camino había aprendido la verdadera esencia de la vida. El impacto de esa revelación fue inmenso. Andrés y María comprendieron que el don de don Manuel no era solo material, sino también una enseñanza sobre la gratitud, la humildad y el poder de la bondad desinteresada. «Mamá», dijo Andrés con voz suave, «creo que don Manuel nos vio como una segunda oportunidad para recuperar la esperanza que él perdió». María, conmovida hasta lo más profundo de su ser, abrazó a su hijo una vez más. «Prometemos no desperdiciar este regalo, hijo. Vamos a honrar su memoria y su bondad», susurró María, mientras lágrimas de emoción y gratitud caían por su rostro. La carta de don Manuel no solo había cambiado sus vidas, sino que había encendido una chispa de esperanza que nunca más se apagaría. Así, en medio de la oscuridad y la tristeza, Andrés y María encontraron una nueva razón para seguir adelante, guiados por la luz de un hombre que, a pesar de haberlo perdido todo, supo encontrar el verdadero significado de la vida en un simple pedazo de pan compartido. Después de la sorprendente revelación sobre don Manuel, Andrés y María se encontraban tratando de asimilar lo que habían descubierto. Sus vidas parecían haber dado un giro inesperado, pero aún no sabían que el destino les tenía guardada otra sorpresa. Unos días después de encontrar la casa que don Manuel les había dejado, recibieron una carta misteriosa en su puerta. Era un sobre de color dorado, con un sello que denotaba elegancia y riqueza. María lo tomó con manos temblorosas y, al abrirlo, encontró una invitación. «A la familia González», decía la nota, «le invitamos a una cena especial en el gran hotel de la ciudad, mañana a las 7 de la tarde. Asista elegantemente vestido. Es un honor contar con su presencia. Atentamente, un amigo». María no podía creer lo que estaba leyendo. «Andrés, ¿quién podría habernos invitado a un lugar así?», preguntó, llena de incredulidad. Andrés, mirando la invitación, respondió: «No lo sé, mamá, pero algo me dice que tenemos que ir. Quizás esto sea parte de lo que don Manuel quería para nosotros». La noche siguiente, se prepararon lo mejor que pudieron. María, con el poco dinero que tenía, compró un vestido sencillo pero elegante, mientras que Andrés se puso la ropa más presentable que encontró. Al llegar al hotel, se sintieron completamente fuera de lugar. La lujosa entrada, la alfombra roja y los brillantes candelabros los intimidaron. Sin embargo, decididos a descubrir lo que les esperaba, avanzaron. Al llegar al salón principal, fueron recibidos por un hombre que les sonrió cálidamente. «Bienvenidos, señora González y joven Andrés», dijo con respeto. «Mi nombre es Alejandro, y seré su anfitrión esta noche». Andrés y María intercambiaron miradas sorprendidas. «Disculpe, señor, pero no entendemos por qué estamos aquí», expresó María con humildad. Alejandro sonrió y señaló hacia el centro del salón, donde una figura conocida estaba de pie. Era don Manuel.
pero ya no lucía como el hombre desaliñado y sucio que conocieron en la calle. Ahora estaba bien vestido, con una expresión serena y tranquila en su rostro. Andrés no pudo evitar correr hacia él. «Don Manuel, pensé que…», comenzó a decir, pero fue interrumpido por el anciano, que puso una mano en su hombro. «Lo sé, hijo, lo sé, pero había algo que debía enseñarte antes de que pudieras ver quién soy realmente». María, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó lentamente, sin saber cómo reaccionar. «¿Por qué hizo todo esto por nosotros?», preguntó con la voz entrecortada. Don Manuel sonrió tristemente y dijo: «Porque cuando yo estaba en lo más bajo, nadie extendió una mano para ayudarme. Perdí todo lo que tenía, no solo en lo material, sino también en mi fe en la humanidad. Pero cuando tú, Andrés, me ofreciste ese último pedazo de pan, me devolviste algo que el dinero no puede comprar: la esperanza». Alejandro interrumpió suavemente la conversación. «Don Manuel es mi padre», reveló, dejando a Andrés y María aún más sorprendidos. Después de perderlo todo, decidió vivir en las calles para encontrar el verdadero significado de la vida. Y fue gracias a ustedes que lo encontró. María estaba a punto de desmoronarse por la emoción, pero se contuvo. «Entonces, ¿qué es todo esto? ¿Por qué nos trajeron aquí?», preguntó. Alejandro sonrió. «Queremos ofrecerles una oportunidad. Mi padre y yo hemos decidido invertir en personas que han demostrado tener un corazón puro y desinteresado. Queremos que sean nuestros socios en un nuevo proyecto. Un proyecto que ayudará a muchas familias como la suya a salir adelante». Andrés no podía creer lo que estaba escuchando. «Nosotros, pero, somos pobres. No sabemos nada sobre negocios», dijo con honestidad. Don Manuel puso su mano sobre el hombro de Andrés y lo miró a los ojos. «La riqueza no se mide por lo que tienes, sino por lo que eres capaz de dar, incluso cuando no tienes nada. Tú y tu madre me enseñaron eso. Por eso, sé que tienen lo necesario para hacer de este proyecto algo grandioso». María no pudo contener más sus lágrimas y, entre sollozos, agradeció a don Manuel y a Alejandro por la oportunidad que les estaban dando. «Nunca soñamos con algo así. Gracias, de verdad, gracias», murmuró. Pero antes de que pudieran reaccionar, don Manuel se dirigió hacia Andrés. «Hay algo más, hijo», dijo mientras sacaba un pequeño estuche de terciopelo. Al abrirlo, Andrés vio un pequeño collar dorado con un colgante en forma de corazón. «Este collar perteneció a mi esposa. Me dijo que lo entregara a la persona que me enseñara el verdadero significado de la vida. Y esa persona eres tú». Andrés, con los ojos llenos de lágrimas, tomó el collar con manos temblorosas y lo sostuvo contra su pecho. «Prometo que no los defraudaré», aseguró con voz firme. María, sin poder contener la emoción, abrazó a su hijo, mientras Alejandro y don Manuel observaban con orgullo. Aquella noche, en medio del lujo y la opulencia, Andrés y María comprendieron que el verdadero valor de la vida no estaba en las riquezas materiales, sino en los actos de bondad que realizamos incluso en los momentos más oscuros. La oferta inesperada que habían recibido no solo cambiaría sus vidas, sino que también les daría la oportunidad de cambiar la vida de muchas otras personas que, al igual que ellos, habían perdido la esperanza. Tras la impactante oferta de don Manuel y Alejandro, la vida de Andrés y María comenzó a cambiar de manera inesperada, pero el camino hacia esta nueva realidad no fue sencillo. La primera etapa de su transformación fue enfrentar sus propios miedos e inseguridades. Andrés, aunque emocionado por la oportunidad, sentía un peso en su corazón. «¿Y si no soy capaz de estar a la altura de lo que esperan de mí, mamá?», preguntó una noche mientras ambos compartían una cena sencilla en su nueva casa. María, con una mirada llena de amor y orgullo, le tomó la mano. «Hijo, tú eres más fuerte de lo que piensas. Has sobrevivido a cosas que muchos no podrían imaginar. Y eso es lo que te hace especial. No se trata de ser perfecto, se trata de no rendirse». A medida que avanzaban en esta nueva etapa, Andrés comenzó a recibir lecciones sobre el negocio que don Manuel y Alejandro querían emprender junto a ellos. Los primeros días fueron duros, pues Andrés nunca había tenido la oportunidad de estudiar y, para él, términos como inversión, mercado y estrategia eran completamente desconocidos. Había noches en las que se quedaba despierto hasta tarde, con un cuaderno y un lápiz en la mano, intentando comprender lo que le habían enseñado ese día. María, por su parte, comenzó a trabajar en la misma empresa que estaban construyendo,
haciendo tareas que antes habría considerado imposibles para alguien como ella. Una tarde, mientras Andrés revisaba documentos y trataba de entender las cifras que tenía frente a él, don Manuel se acercó. «¿Sabes, Andrés? Yo también tuve que empezar desde cero alguna vez», le confesó. Andrés levantó la mirada, sorprendido. «¿En serio? Pero usted siempre tuvo éxito, ¿verdad?». Don Manuel sonrió, negando con la cabeza. «No, hijo. Tuve que perderlo todo para darme cuenta de que el verdadero éxito no se mide por el dinero, sino por lo que eres capaz de hacer cuando todo está en tu contra». Estas palabras calaron hondo en Andrés, quien comenzó a entender que su valor no radicaba en su conocimiento sobre los negocios, sino en su determinación y voluntad de aprender. Cada día que pasaba, demostraba que no estaba dispuesto a rendirse. Con el tiempo, Andrés y María se convirtieron en la columna vertebral del proyecto. Sus ideas frescas y su visión, basada en la empatía y la humildad, empezaron a dar frutos. Alejandro, impresionado por el progreso de Andrés, comenzó a verlo no solo como un socio, sino como un amigo y un hermano. Sin embargo, no todos los días fueron de éxito. Hubo momentos en los que la frustración los invadía, en los que las cosas no salían como esperaban, y en los que las puertas se cerraban en su camino. Andrés, en más de una ocasión, pensó en renunciar. Pero cada vez que se encontraba al borde de rendirse, recordaba el rostro de don Manuel cuando le habló sobre la esperanza y el valor de no rendirse. Y así, una y otra vez, se levantaba y seguía adelante. María, mientras tanto, también luchaba contra sus propios miedos. En el fondo, sentía que no merecía estar donde estaba, que era solo una mujer que había conocido la pobreza y la desesperación. Pero un día, mientras estaba en la oficina, escuchó a Alejandro hablar con uno de los empleados. «Mi abuela siempre decía que las personas más valiosas son aquellas que han conocido el dolor, porque son las que entienden el verdadero valor de la vida». Esas palabras resonaron en su corazón, y por primera vez en mucho tiempo, María se permitió sentirse orgullosa de sí misma. Poco a poco, la empresa que estaban construyendo se convirtió en un faro de esperanza para muchas otras familias que, como ellos, habían conocido la desesperación. Andrés y María no solo ofrecían trabajo, sino también oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal. Cada persona que entraba a formar parte de su equipo recibía una segunda oportunidad, y eso se convirtió en el motor que impulsaba el proyecto hacia adelante. Un día, mientras Andrés caminaba por las calles que solía recorrer cuando la vida era dura y el hambre era su compañera constante, se encontró con un grupo de niños pidiendo comida, tal como él lo había hecho en el pasado. Sin pensarlo dos veces, se acercó a ellos y les ofreció un pedazo de pan, tal como un día él había hecho por don Manuel. En ese momento, comprendió que todo el sufrimiento, todas las noches de frío y hambre, y cada lágrima derramada, habían tenido un propósito. Ese día, el niño que ofreció su último pedazo de pan al mendigo se había convertido en un hombre capaz de cambiar vidas. María, por su parte, se convirtió en un pilar de apoyo para todas las mujeres que trabajaban con ellos. Compartía su historia, sus luchas y sus victorias, y les enseñaba que, a pesar de las dificultades, siempre hay un camino hacia la superación. Su fuerza y determinación se convirtieron en un ejemplo a seguir, y pronto, la gente comenzó a verla como una líder, una mujer que había desafiado las adversidades y había logrado lo imposible. Andrés y María estaban en el camino correcto, pero sabían que aún había mucho por hacer. Cada día traía consigo nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para aprender y crecer. Y así, con cada paso que daban, se acercaban un poco más a la verdadera transformación que don Manuel les había prometido. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse y los primeros rayos de luz bañaban la ciudad, Andrés estaba en su oficina revisando algunos documentos importantes. Habían pasado meses desde la última vez que había visto a don Manuel, el misterioso mendigo que, de alguna manera, había cambiado su vida. Mientras organizaba papeles, se escuchó un ligero golpe en la puerta. «Adelante», dijo Andrés sin apartar la vista de los papeles. Al levantar la mirada, su corazón dio un vuelco. Frente a él estaba don Manuel, el mismo hombre que un día había conocido en la calle, pero esta vez con una presencia diferente. Don Manuel no vestía más los harapos que Andrés recordaba. Llevaba un traje elegante, y su mirada irradiaba una sabiduría que parecía venir de alguien que había experimentado las más profundas lecciones de la vida.
Sabía que cumplirías tu promesa, Andrés, dijo don Manuel, con una sonrisa que mostraba un orgullo inmenso. Andrés no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas. «¿Usted, cómo sabía que todo esto iba a suceder?», preguntó con la voz quebrada por la emoción. Don Manuel se sentó frente a Andrés y, con una calma que solo se obtiene con el tiempo, comenzó a contar su historia. «Hace muchos años, yo también fui un joven como tú, ambicioso, lleno de sueños, pero también con muchas dificultades. Conocí la pobreza, el hambre y el desprecio de quienes creían que no valía nada. Pero un día, alguien me ofreció un pedazo de pan, tal como tú lo hiciste conmigo. Ese simple acto de bondad cambió mi vida para siempre», confesó, su voz cargada de nostalgia. Andrés escuchaba cada palabra con el corazón en la mano. Comprendió que don Manuel había pasado por una vida llena de sufrimientos y desafíos, pero que, a pesar de todo, había logrado encontrar la forma de transformar su realidad. «Quería devolverte ese acto de bondad, Andrés. Quería mostrarte que, en la vida, lo más importante no es lo que tienes, sino lo que eres capaz de hacer por los demás», continuó don Manuel, mientras sus ojos se humedecían. Don Manuel continuó contando cómo, a lo largo de los años, había logrado construir un imperio con sus propias manos, pero que, en su corazón, siempre había un espacio para recordar de dónde venía y lo que realmente importaba en la vida. «Decidí convertirme en un mendigo, no porque no tuviera opciones, sino porque necesitaba encontrar a alguien que entendiera el verdadero valor de la vida, alguien que supiera que, a pesar de todo, siempre hay esperanza». Andrés, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se acercó a don Manuel y lo abrazó con fuerza. «Gracias por darme esta oportunidad, por confiar en mí», murmuró, sintiendo el peso de cada palabra. Don Manuel, con una sonrisa, le dio una palmada en la espalda. «No me agradezcas a mí, hijo. Agradécele al niño que un día decidió compartir su último pedazo de pan, porque ese fue el momento en el que todo comenzó a cambiar». Mientras se sentaban a conversar sobre los próximos pasos que tomarían en la empresa, Andrés notó que don Manuel llevaba una vieja pulsera de cuero en la muñeca. «Esa pulsera», comenzó a decir Andrés, recordando que la había visto antes. Don Manuel asintió. «Era de mi padre. Me la dio el día que lo perdimos todo, y me dijo que, sin importar lo que sucediera, siempre debía recordar que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que es capaz de dar». Las palabras de don Manuel quedaron grabadas en el corazón de Andrés, como si fueran un faro guiándolo en medio de la oscuridad. En ese momento, Andrés entendió que el verdadero propósito de su vida no era amasar riquezas o alcanzar el éxito material, sino ayudar a otros a encontrar su camino, tal como don Manuel había hecho con él. Mientras continuaban conversando, Andrés le preguntó a don Manuel por qué había decidido regresar justo en ese momento. La respuesta de don Manuel fue simple pero llena de significado. «Porque ahora estás listo para comprender la verdadera magnitud de tu misión en este mundo». Don Manuel no solo había venido a visitar a Andrés, sino a entregarle una última lección, una que cambiaría su vida para siempre. «Nunca olvides, Andrés, que en la vida siempre habrá desafíos, momentos de oscuridad y pruebas que parecerán insuperables. Pero también habrá personas que aparecerán en tu camino para recordarte que no estás solo, que siempre hay esperanza y que, a veces, el mayor regalo que puedes ofrecer es tu corazón». Las palabras de don Manuel resonaron en la mente de Andrés durante días. Cada vez que enfrentaba un problema o un desafío, recordaba el rostro del mendigo que le había enseñado el verdadero significado de la vida. A partir de ese momento, Andrés decidió que su empresa no solo sería un lugar de trabajo, sino un refugio para aquellos que, como él, habían conocido la desesperación y la tristeza. Comenzó a contratar a personas que necesitaban una segunda oportunidad, ofreciéndoles no solo un empleo, sino un hogar y una familia. La noticia de que don Manuel había regresado y estaba trabajando junto a Andrés se esparció rápidamente por la ciudad. Aquellos que alguna vez habían menospreciado al joven que ofreció su último pedazo de pan ahora lo miraban con respeto y admiración. Pero para Andrés, el mayor logro no era el éxito de su empresa, sino la satisfacción de saber que, gracias a un simple acto de bondad, había logrado cambiar no solo su vida, sino la de muchas otras personas. El regreso de don Manuel no fue solo un reencuentro, sino el cierre de un ciclo y el comienzo de una nueva etapa en la vida de Andrés y María. A partir de ese momento, sabían que,
sin importar lo que el futuro les deparara, siempre tendrían la fuerza y la valentía para enfrentar cualquier desafío. Los rumores sobre el éxito de Andrés y la misteriosa aparición de don Manuel comenzaron a recorrer la ciudad como un fuego incontrolable. La noticia llegó a oídos de quienes, durante años, habían menospreciado a Andrés y lo habían relegado al olvido. Entre ellos, Ernesto y su grupo de amigos, hombres de negocios que en su momento no dudaron en burlarse del joven y de su situación de pobreza. Al ver cómo Andrés se alzaba como un empresario exitoso, llenos de envidia y resentimiento, decidieron tramar un plan para destruir todo lo que había logrado. Una noche, mientras Andrés estaba trabajando tarde en la oficina, recibió una llamada anónima. La voz al otro lado de la línea era fría y amenazante. «Sabemos lo que hiciste, Andrés. No creas que te saldrás con la tuya», dijo la voz antes de colgar abruptamente. Andrés, inquieto, no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. En ese momento, don Manuel entró en la oficina y notó la expresión preocupada de su joven protegido. «Algo no está bien, ¿verdad?», preguntó con serenidad. Andrés asintió, pero antes de que pudiera decir algo, don Manuel lo interrumpió. «Recuerda que siempre habrá personas que intentarán derrumbarte cuando estés en la cima. Lo importante es mantener la calma y no dejar que la oscuridad de sus corazones apague tu luz». A la mañana siguiente, los problemas comenzaron a manifestarse. Algunos de los socios de Andrés recibieron cartas anónimas con acusaciones falsas sobre su empresa y su supuesta relación con actividades ilegales. Las redes sociales se llenaron de rumores y calumnias, y la reputación de Andrés empezó a tambalear. Los clientes comenzaron a retirarse, y los contratos que estaban a punto de firmarse quedaron en el aire. Ernesto y su grupo veían con satisfacción cómo el mundo de Andrés comenzaba a desmoronarse, convencidos de que, esta vez, no tendría la fortaleza para levantarse. Pero Andrés no estaba solo. María, quien había estado a su lado desde el inicio, lo alentaba a no rendirse. «No dejes que estas mentiras te destruyan. Sé la persona que eres y lucha por lo que has construido», le decía, con una firmeza que llenaba a Andrés de una nueva determinación. Juntos, decidieron enfrentar la tormenta y buscar pruebas de que todo era parte de un plan de sabotaje. Pero el camino no sería fácil. Don Manuel, mientras tanto, usaba su experiencia y contactos para investigar quién estaba detrás de las amenazas. Sus investigaciones lo llevaron hasta Ernesto, un hombre que, en el pasado, también había sufrido la humillación y la pobreza, pero que, a diferencia de Andrés, había dejado que la amargura y la envidia consumieran su corazón. Don Manuel no perdió el tiempo y confrontó a Ernesto en su lujosa oficina. «Sé lo que estás haciendo, y sé por qué lo haces», dijo con una voz que resonaba con autoridad y sabiduría. Ernesto intentó defenderse, pero las palabras de don Manuel fueron como dagas que penetraron su alma. «La envidia es el veneno que destruye el corazón. Si continúas por este camino, no solo destruirás a Andrés, sino que te destruirás a ti mismo». Mientras tanto, Andrés y María encontraron un rastro que los llevó a descubrir la verdad. Documentos falsificados, correos electrónicos manipulados y registros bancarios que probaban que Ernesto y su grupo habían financiado la campaña de desprestigio en su contra. Armados con estas pruebas, Andrés convocó a una conferencia de prensa. Ante las cámaras y la mirada expectante de miles de personas, reveló cada detalle del plan que habían tramado para destruirlo. «No estoy aquí para buscar venganza, sino para demostrar que la verdad siempre saldrá a la luz», dijo con voz firme, mientras sostenía en alto los documentos que probaban su inocencia. La noticia se difundió rápidamente, y la opinión pública se volcó a su favor. Los contratos que se habían perdido comenzaron a regresar, y los socios que dudaron de él volvieron a ofrecer su apoyo. Ernesto y su grupo, por otro lado, quedaron expuestos como los verdaderos culpables y enfrentaron las consecuencias legales de sus actos. Pero en lugar de regodearse en su victoria, Andrés sintió una profunda tristeza por aquellos hombres que, cegados por la envidia, habían intentado destruirlo. «Esa podría haber sido mi vida si no hubiera elegido el camino de la bondad y la honestidad», pensó para sí mismo. En ese momento, don Manuel se acercó a él y, con una sonrisa, le dijo: «Has enfrentado la tormenta y has salido más fuerte. Pero recuerda, la verdadera victoria no está en derrotar a tus enemigos, sino en aprender a perdonarles». Andrés miró a don Manuel, comprendiendo que la batalla más difícil no era contra los demás, sino contra los propios demonios que habitan en el corazón. Aunque las heridas causadas por la envidia de otros aún dolían,
Andrés sabía que no podía dejar que la amargura lo consumiera. Tomó la decisión de seguir adelante, sin dejar que el rencor nublara su espíritu. Mientras caminaba junto a María y don Manuel, sintió que, a pesar de todo el dolor y el sufrimiento, estaba más cerca de su verdadero propósito que nunca antes. Las semanas pasaron, y Andrés sintió que, aunque había superado muchos obstáculos, la vida le tenía preparado un último desafío. Una tarde lluviosa, mientras regresaba a su hogar después de un largo día de trabajo, vio a lo lejos una figura que le resultaba familiar. Se trataba de Ernesto, su antiguo enemigo, el hombre que había intentado destruirlo. Pero esta vez, Ernesto no era el mismo hombre arrogante y altivo que había conocido. Estaba empapado, su ropa estaba rasgada y su mirada perdida reflejaba la desesperación y el arrepentimiento. Andrés se detuvo por un momento, observando cómo la vida parecía haberle devuelto a Ernesto todo el sufrimiento y la humillación que había intentado infligirle. A su lado, don Manuel, que había presenciado todo desde la distancia, lo miró con ojos sabios y llenos de compasión. «Este es el verdadero momento de tu prueba, Andrés», le dijo en un susurro, como si la lluvia no pudiese apagar la intensidad de sus palabras. «La vida siempre nos pone a prueba para ver si realmente aprendimos la lección». Sin dudarlo, Andrés se acercó a Ernesto, quien al verlo frente a él, retrocedió, como si esperara un castigo por sus acciones pasadas. Pero Andrés, con una calma que sorprendió a todos los que observaban la escena desde la distancia, se arrodilló ante él y le ofreció su mano. «No estás solo, Ernesto», le dijo con voz firme, pero cargada de ternura. «Todos merecemos una segunda oportunidad». Ernesto, incapaz de contener las lágrimas, cayó de rodillas frente a Andrés. Entre sollozos, comenzó a contar cómo lo había perdido todo: su empresa, su familia, y finalmente, su dignidad. «Fui un hombre arrogante y egoísta», admitió con la voz quebrada. «Intenté destruirte porque no podía soportar que alguien que había sufrido como yo pudiera salir adelante sin odio en su corazón. Y ahora, aquí estoy, pagando el precio de mi propia envidia». Andrés lo escuchó en silencio, permitiéndole desahogar toda la angustia que había acumulado durante años. Y cuando Ernesto finalmente se quedó sin palabras, Andrés lo abrazó. Fue un gesto simple, pero en ese abrazo se transmitió toda la compasión, el perdón y la bondad que Andrés había aprendido a cultivar en su propio corazón. «La vida siempre nos da la oportunidad de cambiar», le susurró. «No dejes que el resentimiento te robe la posibilidad de ser feliz». Don Manuel, que observaba la escena con ojos llenos de lágrimas, sintió que finalmente Andrés había pasado su última prueba. «El verdadero poder no reside en la riqueza ni en el éxito», pensó para sí mismo, «sino en la capacidad de perdonar y amar, incluso a aquellos que nos han herido». Esa noche, Andrés llevó a Ernesto a su casa y le ofreció un plato de comida caliente, tal como lo había hecho con don Manuel tiempo atrás. María, al ver a Ernesto sentado a la mesa, no pudo evitar recordar todas las dificultades que habían enfrentado por culpa de ese hombre, pero al ver la mirada de su esposo, entendió que el perdón era el camino correcto. «Todos merecemos una segunda oportunidad», le dijo Andrés mientras tomaba la mano de María. «Así como tú y yo la tuvimos, ahora es el turno de Ernesto». Los días pasaron, y con la ayuda de Andrés y don Manuel, Ernesto comenzó a reconstruir su vida. Encontró trabajo en la empresa de Andrés, pero no como un alto ejecutivo, sino como un hombre dispuesto a aprender desde cero, a ganarse el respeto y la dignidad que había perdido por sus malas decisiones. Y poco a poco, con humildad y esfuerzo, empezó a entender que la verdadera riqueza no estaba en lo que poseía, sino en el amor y la compasión que recibía de quienes le rodeaban. Un día, mientras trabajaban juntos, Ernesto se acercó a Andrés y, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Nunca podré agradecerte lo suficiente por darme esta oportunidad. Me enseñaste que la vida es mucho más que dinero y poder». Andrés sonrió y respondió: «Solo te mostré lo que un día alguien me enseñó a mí. La vida se trata de ayudar a los demás, de ser la luz en la oscuridad de alguien más». Esa misma tarde, don Manuel miró a Andrés y asintió con satisfacción. «Ahora entiendes, hijo, la bondad no es un acto, es un estilo de vida. Y cuando eliges ser bondadoso, transformas el mundo a tu alrededor». Andrés, profundamente conmovido, supo que había alcanzado la verdadera grandeza. Pero no por su éxito empresarial o por las riquezas que había acumulado,
sino por haber sido capaz de iluminar el camino de aquellos que, como él, alguna vez estuvieron perdidos en la oscuridad. Sin embargo, la vida aún tenía una última sorpresa reservada. Un día, mientras caminaba por la calle, Andrés vio a un joven mendigo que extendía su mano pidiendo ayuda. Recordando sus propios inicios y el gesto de bondad que cambió su vida, Andrés se acercó al joven y le ofreció un pedazo de pan y su amistad. «Todos merecemos una oportunidad», le dijo, y en ese momento comprendió que su misión en la vida nunca terminaría, porque siempre habría alguien más que necesitara un acto de bondad, una mano amiga que les recordara que no estaban solos. Y así, Andrés continuó su camino, sabiendo que el verdadero poder radica en la capacidad de cambiar el mundo, un acto de bondad a la vez. El tiempo pasó y Andrés se convirtió en un hombre respetado y admirado por su comunidad. No era solo un hombre de negocios exitoso, sino un símbolo viviente de superación, bondad y perseverancia. Cada persona que lo conocía veía en él un ejemplo de cómo la vida podía cambiar para mejor, si uno se aferraba a la esperanza y al deseo de ser una mejor versión de sí mismo. Una tarde, mientras caminaba por las calles del barrio donde había crecido, Andrés fue detenido por un niño pequeño que lo miraba con admiración. «¿Eres tú el hombre que ayudó al mendigo?», preguntó con ojos llenos de curiosidad e inocencia. Andrés sonrió y asintió. «Sí, y él me ayudó a mí también». El niño frunció el ceño, confundido. «Pero, ¿cómo un mendigo puede ayudar a alguien rico?». Andrés se agachó para estar a la altura del niño y respondió: «Me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que da a los demás». Esta respuesta resonó en la mente del niño, y a partir de ese momento, comenzó a ver el mundo de manera diferente. Se inspiró en el ejemplo de Andrés y prometió que, cuando creciera, ayudaría a las personas que lo rodeaban, así como Andrés había ayudado a tantos. Fue en ese momento cuando Andrés se dio cuenta de que su verdadero legado no estaba en los negocios que había construido ni en las riquezas que había acumulado, sino en las vidas que había tocado y en las semillas de bondad que había plantado en los corazones de quienes lo rodeaban. Don Manuel, siempre a su lado, observaba cómo Andrés se relacionaba con la gente del barrio. «Tu legado es más grande de lo que imaginas», le dijo una noche mientras compartían un café. «Has demostrado que la verdadera riqueza está en dar, en compartir, en hacer que otros crean en ellos mismos». Andrés, con los ojos llenos de gratitud, agradeció a don Manuel por haberle mostrado el camino, por ser esa luz que lo guió cuando más lo necesitaba. Mientras tanto, Ernesto, el hombre que alguna vez fue su enemigo, también comenzó a transformar su vida gracias a la oportunidad que Andrés le había dado. Con el tiempo, Ernesto se convirtió en un mentor para otros jóvenes que se encontraban en situaciones difíciles, enseñándoles a superar los obstáculos y a no dejar que las circunstancias definieran su futuro. En cada charla que daba, mencionaba el acto de bondad que había cambiado su vida y cómo ese gesto simple pero poderoso lo había salvado de caer en la oscuridad. A su vez, la familia de Andrés, María y sus hijos, también fueron impactados por el legado de bondad y humildad que él había creado. Los niños crecieron escuchando las historias de cómo su padre, un hombre que había empezado desde lo más bajo, se había convertido en un faro de esperanza para muchos. Aprendieron que la verdadera grandeza no se medía en el dinero, sino en la capacidad de ayudar a los demás, y juraron seguir los pasos de su padre. Con el tiempo, Andrés decidió abrir una fundación que se dedicaba a ayudar a personas que estaban pasando por situaciones similares a las que él había enfrentado. La llamó El Último Pedazo de Pan, en honor a aquel momento que había cambiado su destino. La fundación ofrecía comida, refugio, educación y, lo más importante, esperanza a quienes la necesitaban. Gracias a su liderazgo y al apoyo de toda la comunidad, la fundación creció y se convirtió en un símbolo de solidaridad y amor. Una tarde, mientras observaba cómo los voluntarios repartían comida y abrigo a los necesitados, Andrés vio a un joven acercarse con timidez. El joven llevaba en sus manos un pequeño trozo de pan, el único alimento que tenía. «No es mucho», dijo el joven con la voz temblorosa, «pero quiero compartirlo con los que lo necesitan». Andrés, conmovido hasta las lágrimas, vio en ese joven el reflejo de sí mismo. Supo en ese instante que había cerrado un ciclo, que el legado de bondad y amor que había sembrado estaba dando frutos en los corazones de las nuevas generaciones. Don Manuel, que ya era un hombre muy mayor, observó la escena desde la distancia y sonrió. «Has hecho bien, Andrés», murmuró para sí mismo. «Muy bien».
Supo que había elegido al hombre correcto para transmitir la lección más importante de la vida, que el amor y la bondad son las fuerzas más poderosas del mundo y que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza si uno está dispuesto a compartir lo que tiene con los demás. Andrés continuó su trabajo, guiado por la promesa que había hecho muchos años atrás: ser la luz para aquellos que aún caminaban en la oscuridad. Su historia se convirtió en leyenda, y generaciones futuras crecieron escuchando sobre el hombre que, un día, ofreció su último pedazo de pan y encontró en ese acto de bondad la llave para cambiar su destino. El legado de Andrés trascendió el tiempo y las fronteras. En cada esquina del barrio, en cada sonrisa de un niño, en cada abrazo de una madre agradecida, vivía el espíritu de un hombre que había aprendido que la vida no se trata de lo que uno acumula, sino de lo que se comparte. Y así, Andrés se convirtió en inmortal, no por sus riquezas, sino por el amor que dejó en los corazones de quienes tuvieron la suerte de cruzar su camino. El paso de los años no hizo más que fortalecer el legado de Andrés. A pesar de las dificultades, él continuó fiel a sus principios, guiado siempre por el recuerdo de aquel mendigo que, con un acto de bondad, cambió su vida para siempre. Cada vez que enfrentaba un nuevo desafío, Andrés recordaba las palabras de don Manuel y el último pedazo de pan que había compartido en un momento de desesperación. En su corazón, Andrés sabía que la verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales que había acumulado, sino en la capacidad de impactar la vida de otros. A medida que su fundación crecía y más personas se beneficiaban de su ayuda, él entendió que había encontrado su propósito en la vida. Ese propósito trascendía el éxito personal. Era un llamado a ser un agente de cambio, a hacer la diferencia en un mundo que a menudo se olvidaba de los más necesitados. Un día, mientras visitaba uno de los centros de la fundación, Andrés conoció a un joven llamado Javier, quien, con lágrimas en los ojos, le contó cómo su vida había cambiado gracias a la ayuda que había recibido. Estaba a punto de rendirme, confesó Javier, pero la ayuda que me dieron aquí me dio esperanza y una segunda oportunidad. Andrés sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras, pues veía en Javier un reflejo de su propia lucha y superación. Sin embargo, el viaje de Andrés no estuvo exento de obstáculos. Las envidias, los rumores y la maldad de algunas personas que no podían soportar ver el éxito de alguien que había empezado desde abajo, intentaron desestabilizarlo. Pero él, fortalecido por la experiencia y la sabiduría adquirida en el camino, se mantuvo firme. Comprendió que la envidia era un reflejo de la infelicidad de quienes no sabían apreciar lo que tenían, y eso le permitió perdonar y seguir adelante, sin dejar que el odio lo consumiera. Fue en uno de esos días oscuros, cuando la adversidad parecía amenazar con destruir todo lo que había construido, que Andrés recibió la visita inesperada de don Manuel. El hombre, ahora anciano y frágil, lo miró a los ojos y, con una sonrisa, le dijo: «Has cumplido con tu promesa, Andrés. Has demostrado que incluso el más pequeño de los gestos puede cambiar el mundo». Y en ese momento, Andrés sintió que todo había valido la pena. Las lágrimas rodaron por su rostro, no de tristeza, sino de gratitud por la vida que había tenido y por las personas que lo habían guiado. Andrés decidió que era hora de compartir su historia con el mundo, no para recibir reconocimiento, sino para inspirar a otros a no rendirse, a creer que, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza. Escribió un libro titulado El último pedazo de pan, donde narró su viaje, las dificultades que enfrentó, y cómo un simple acto de bondad le había mostrado el camino hacia la verdadera riqueza. El libro se convirtió en un éxito, y su mensaje llegó a miles de personas que, al leerlo, encontraron el valor para seguir adelante y cambiar sus propias vidas. María, su esposa, y sus hijos, lo acompañaron en cada paso de este viaje. Juntos, formaron un equipo inquebrantable que continuó expandiendo el trabajo de la fundación, llevando ayuda a lugares remotos, a comunidades olvidadas, y demostrando que el amor y la bondad eran las fuerzas más poderosas que existían. Andrés vio cómo sus hijos crecían con los mismos valores que él había aprendido de don Manuel, y supo que su legado estaba en buenas manos. Pero quizás el momento más emotivo de su vida fue cuando, durante un evento benéfico, Andrés vio a un hombre mayor entre la multitud, un hombre que no había visto en muchos años. Con dificultad, el hombre se acercó y, con una voz quebrada por la emoción, dijo: «Gracias, Andrés, porque un día me diste lo que nadie más me dio, una oportunidad».
Andrés reconoció de inmediato al mendigo que había cambiado su destino. Y, en un abrazo que parecía abarcar todo el tiempo y la distancia que los separaban, ambos entendieron que sus vidas siempre estarían conectadas por ese lazo invisible de bondad y gratitud. Esa noche, mientras Andrés miraba las estrellas, recordó las palabras que don Manuel solía repetir. El verdadero éxito no está en lo que logras, sino en lo que inspiras en los demás. Y supo que, aunque su viaje no había sido fácil, cada momento de dolor, de lucha y de sacrificio había valido la pena, porque había dejado una marca imborrable en el mundo. Al final, Andrés no se convirtió en un héroe ni en un hombre perfecto. Simplemente fue un hombre que, en un momento de desesperación, eligió compartir su último pedazo de pan. Y esa elección, ese simple acto de amor, cambió no solo su vida, sino la vida de todos los que tuvieron la fortuna de cruzar su camino. Y así, la historia de Andrés se convirtió en un legado que trascendió generaciones, un recordatorio de que la bondad, el amor y la compasión tienen el poder de transformar incluso los corazones más endurecidos. Porque, al final del día, no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto estás dispuesto a dar. Y Andrés, el hombre que una vez lo tuvo todo y luego no tuvo nada, se convirtió en un ejemplo vivo de que la verdadera grandeza reside en el corazón de aquellos que nunca dejan de creer en el poder de la bondad.